Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Imagínense que supe de una nueva doctrina que yo creo que ya lleva tiempo, pero no había leído acerca de esta doctrina que ha empezado a entrar en la iglesia. Y me preocupa porque aparte de que la nueva era está entrando en las iglesias, ahora viene esta doctrina que desafortunadamente ya está entrando con mucha fuerza, porque como viene con una buena intención, entonces la están dejando ingresar en las iglesias. Pero en esta mañana le pedimos al Señor que nos dé el discernimiento para poder detectar cuando esa doctrina esté pisando nuestros lugares de oración. Por eso este mensaje se llama Desenmascarando la falsa doctrina de la cuarta dimensión, la falsa doctrina de la cuadrimensión. Y vamos a conocer un poco para que tengamos el conocimiento en esta mañana. Y eso, en estos últimos tiempos ha surgido enseñanzas que parecen espirituales, pero que en realidad mezclan la fe bíblica con conceptos humanos, filosóficos y también hasta místicos. Una de ellas es la llamada doctrina de la cuarta dimensión, que enseña que el hombre puede crear su realidad a través de la mente, la visualización y la palabra, atribuyéndose un poder que pertenece únicamente a Dios. Aunque suene atractivo, amada iglesia, esta enseñanza distorsiona el Evangelio, desplaza la soberanía de Dios y coloca al hombre en el centro. Hoy vamos a desenmascarar esta falsa doctrina a la luz de la palabra. Por eso, como primer punto de 20, la fuente de la doctrina no proviene de Dios. La fuente de la doctrina no proviene de Dios. Estamos hablando de esta doctrina falsa. Ahí en 1 Timoteo 6, 20 y 21 dice: evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay muchas, pero hoy nos enfocamos en esta. La doctrina de la cuarta dimensión tiene raíces en pensamientos metafísicos, filosóficos y orientales, y movimientos con la nueva era. Mire que esto es una cadena. Enseña que el ser humano puede visualizar, puede declarar y puede crear. Y puede crear su realidad desde una dimensión espiritual propia. Pero la Biblia advierte sobre doctrinas que parecen sabias, pero no provienen de Dios. No todo lo espiritual es bíblico, como siempre lo he dicho. No todo mensaje que habla de fe, mente, palabra, viene de Dios. El creyente debe discernir y evaluar toda la escritura. Todo esto lo debe evaluar a la luz de la palabra. Dios es el único creador y lo podemos ver en el libro de Génesis 1:1. El hombre no tiene poder creativo absoluto.
Confundir la fe con poder mental es caer en el humanismo espiritual. Este tipo de enseñanzas se popularizó en el siglo XX, influenciada por corrientes como el pensamiento positivo y la metafísica, infiltrándose en algunos círculos cristianos que parecen no tener a Cristo. Y yo he visto personajes grandes de la Biblia que anteriormente yo seguía, ya utilizando esta nueva doctrina mezclada con la buena doctrina que llevaban antes. Cuando una doctrina, amada iglesia, desplaza la dependencia de Dios hacia la autosuficiencia del hombre, deja de ser evangelismo y se convierte en un engaño. Porque es que toda enseñanza que exalta al hombre por encima de Dios no viene del cielo. Y como segundo punto, el peligro: reemplazar la fe de Dios por fe en el hombre. Aquí en Jeremías 17:5 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. La falsa doctrina enseña que si declaro, visualizo o imagino algo con suficiente fe, eso se manifestará. Esto convierte la fe en una herramienta de manipulación, no de enseñanza de Dios. Este tema es bastante sensible, amada iglesia, porque Dios en su infinita misericordia me permite dar este mensaje para ustedes, porque Dios nos ama y Dios ha permitido estudiar, y ayer terminé este estudio acerca de esta doctrina, y por eso lo estoy exponiendo hoy, para gloria y honra de Dios. La fe bíblica no es creer en uno mismo, sino creer en Dios. Así que debemos revisar en quién está nuestra fe. ¿En nuestras palabras o en la voluntad de Dios? Y yo sé que quizás o de pronto algunos ya alguien les ha hablado de este tema, pero hoy como palabra rema el Señor nos dice que debemos tener cuidado, que debemos tener discernimiento, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros en estos detalles. La fe bíblica está centrada en Dios, y usted lo puede leer en Hebreos 11:6. No es una fuerza impersonal, sino una confianza en un Dios soberano. Les voy a contextualizar algo. Esta enseñanza fue popularizada por ciertos predicadores que reinterpretaron la fe como una ley espiritual, manipulable, alejándola del evangelio bíblico. Cuando un creyente deja de depender de Dios y comienza a depender de técnicas, ha cambiado la fe por control. Porque es que, amada iglesia, la fe verdadera se rinde a Dios. La falsa fe intenta controlarlo. Y como tercero y último punto, la verdad bíblica. Dios es soberano, no manipulable. Aquí en Isaías 46:9 dice, y le parafraseo el 10, dice: yo soy Dios y no hay otro, que anuncio lo porvenir desde el principio. Por eso, amada iglesia, Dios no responde a fórmulas humanas. Él obra conforme a su voluntad perfecta. No es el hombre quien decreta, es Dios quien determina. Amada iglesia, la oración no es para imponer nuestra voluntad, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Debemos aprender a orar con rendición,
Hágase su voluntad como lo dice el Padre nuestro. No hágase lo que yo declaro. La soberanía de Dios es un atributo central. Ahí en Romanos 9, 15 y 16 lo puede encontrar, que el hombre no puede obligar a Dios a actuar. Porque es que desde la iglesia primitiva los apóstoles combatieron enseñanzas que reducían a Dios a conceptos manipulables o filosóficos, como el ignotismo. Por eso, la verdadera espiritualidad no es controlar lo invisible, sino someterse a Dios invisible. Porque es que Dios no se somete a tus palabras deben someterse a Dios. Por eso, amada iglesia, la doctrina de la cuarta dimensión es un engaño sutil que mezcla la verdad con error. Promete poder, pero roba dependencia de Dios. Eleva al hombre, pero disminuye la gloria divina. La iglesia no es llamada a crear realidades, sino a vivir obediencia de fe, pero una fe con rendición al Dios soberano. Por eso, hoy es tiempo de volver al evangelio puro. Cristo en el centro, la palabra como autoridad, Dios como soberano. Cuando nosotros hablamos, yo declaro, nosotros decimos yo declaro, si esto va enfocado a la voluntad de Dios, estamos haciendo lo correcto. Pero si yo declaro sin permitir que Dios obre y diciendo es que tiene que ser así, ahí está el error. Nosotros podemos declarar la palabra, así como los profetas declararon la palabra. Pero cuando esto sucede, que nosotros decimos, y es que declaro la palabra y Dios tiene que obedecer, ahí está el error, amada iglesia. Por eso, examina lo que has creído. No todo lo que suena espiritual es verdadero. Aférrate a la palabra y camina en la verdad. Padre, hoy oro por tu iglesia, Señor. Te pido, Rey de la Gloria, que tú traigas discernimiento a tu iglesia, que podamos discernir esto que parece sutil y que ha ingresado a la iglesia, pero que hoy en el nombre de Jesús, si ha entrado, lo vamos a echar fuera. Vamos a creer que tú haces, Señor, tu voluntad, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sí, nosotros oramos, Padre, pero tú eres el último que da la palabra. Tú eres el que nos da el poder para continuar. Tú eres el único que nos puede ayudar en nuestras necesidades, conforme es tu voluntad. Padre, tú permites que nosotros oremos, gracias, Señor. Pero hay cosas que suceden sí o sí. Y por eso, Señor, hay veces en medio de nuestra oración, tú nos das la fuerza para seguir adelante. Por eso en esta hora te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. Y nos sometemos bajo tu voluntad, Señor. Porque sabemos que tú eres el Cristo eterno, que la palabra es nuestra autoridad y que tenemos un Dios como soberano. Por eso en esta hora la gloria y la honra es para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén.